Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en su programa Cosa Buena que Ver. Reciban un saludo muy cariñoso allá en casita. Y bueno, como cada semana en el tiempo de cápsula, traemos temas que esperamos que sean de gran ayuda y de gran bendición para todos aquellos que nos miran. El tema de esta semana es Llegando hasta el final. Estamos por terminar, por cerrar un ciclo más, por terminar un año más, gracias a Dios, y por empezar un año nuevo. Y generalmente la mayoría de personas con el año nuevo se proponen nuevos propósitos, nuevas metas a alcanzar, con la intención de empezar el año nuevo y trabajar, dedicándose y esforzando por llegar hasta el final y ver cumplidos esos propósitos y ver cumplidas esas metas. Tristemente, la mayoría de personas se detienen a la mitad del camino con el pasar del tiempo, truncan esos propósitos y no llegan hasta el fin. Bueno, cuando hablamos de esos propósitos vienen a nuestra mente muchos, ¿verdad? Como por ejemplo el famoso propósito de hacer ejercicio, de aumentar la productividad de nuestro trabajo, de ahorrar dinero, de ayudar a una persona en una acción buena todos los días, de encontrar pareja, de encontrar trabajo, de tener un hijo, de dejar ciertas adicciones como el tomar o como el fumar, que eso es muy bueno, el terminar una carrera en cuanto al nivel profesional, el ser mejor persona, ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor esposo, ser mejor esposa, ser mejor hijo de Dios y tantos buenos propósitos que tenemos, ¿verdad? Pero que generalmente empezamos a tratar de practicarlos y llevarlos a cabo, pero parece ser que con el pasar del tiempo no llegamos hasta el final para verlos cumplidos, para verlos hechos una realidad. Sabes, en la Biblia todo este proceso se le compara con una carrera. Así como un corredor se prepara e inicia la carrera con el propósito y la idea de terminarla y llegar hasta la meta para alcanzar la recompensa, en la palabra de Dios así se nos compara a nosotros y se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2 que tenemos que aprender a correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué en Jesús? Porque es muy importante entender que no podemos ser ajenos a Dios. La mayoría de personas siempre cuando tenemos buenos propósitos, sin importar nuestro credo, bueno, tenemos esta expresión. Primero Dios, quiero hacer esto. Y primero Dios, quiero hacer aquello. Y si Dios permite, lo voy a lograr. Sabemos, nuestra conciencia nos dicta que tenemos que tener la intervención divina, la ayuda de Dios, la ayuda del Creador en nuestros planes para poderlos lograr. Por eso el apóstol, cuando escribía esta epístola a los hebreos, decía, corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay una historia verídica que creo que nos serviría mucho y nos ayudaría, una historia muy inspiradora acerca de un corredor en nuestro país pasó, se llevaron a cabo las Olimpiadas en nuestro país en el año de 1968. Se preparó aquella carrera que estaba planeada, aquel maratón tan extenso y tan largo. Se prepararon los corredores y la gente se aglomeró en aquel estadio para ver quién iba a ser el gran ganador, quién iba a lograr llegar hasta el final de aquella tan grande carrera, aquel tan grande maratón y poder llegar hasta el final y llegar hasta la meta. Pasó el tiempo y de repente el primer corredor entró al estadio, la gente se volvió loca, esperaban que le diera la vuelta al estadio y llegara al final y cruzara la meta y fuera el campeón. Y así pasó. La gente ovacionó a aquel corredor que había ganado. Se llevó a cabo la ceremonia de premiación al primer, segundo y tercer lugar. La gente ovacionada, la gente estaba admirada, la gente estaba contenta ovacionando a aquellos que habían logrado terminar. Mientras se llevó a cabo toda esta premiación, pasó cerca de una hora y al terminar, la gente estaba lista para retirarse de aquel estadio, cuando de repente un hombre más entró en aquel estadio. Su nombre era John Stephen Akwari, un hombre que era procedente de un país llamado Tanzania. Y cuando la gente miró a aquel corredor, después de una hora que ya había terminado la carrera y que habían premiado, se maravillaron. Aquel corredor entró con un gran esfuerzo, con sangre, con heridas, vendado porque había tenido anteriormente una caída aparatosa en aquella carrera. Pero lo impresionante era que este corredor llamado John Steven
de Tanzania no se había detenido. Pareciera ser que él ignoraba que la carrera ya había terminado y que ya había un ganador. Este hombre entró al estadio cuando la gente miró eso, se detuvieron, no se fueron y empezaron a animarlo, empezaron a echarle porras, empezaron una vez más a gritar, vamos, adelante, sigue. Aquel hombre con gran esfuerzo, ensangrentado, con heridas, vendado, corrió y le dio la vuelta al estadio y llegó al final. Esto fue maravilloso, fue inspirador, la gente se volvió loca y lo ovacionó en gran manera. Y cualquiera que no se hubiera dado por enterado que la carrera había terminado y ya había un ganador, hubiera pensado que él era el ganador, que él era el triunfador. Cuando un periodista, después de este hecho, se acercó a John Steven de Tanzania y le preguntó, ¿por qué no te detuviste? Ya hay un ganador, ¿por qué no paraste? ¿Por qué seguiste corriendo aún lastimado y herido? Aquel hombre, después de esta pregunta, dijo unas palabras muy interesantes. Le dijo a aquel periodista, es que usted no entiende. Mi país no me envió aquí desde 8,000 kilómetros de distancia para empezar solo la carrera, sino para que la terminara. ¡Wow! Eso es muy importante y nos da una lección de vida muy, pero muy grande y muy inspiradora. ¿Sabes? Tu creador, que es Dios, no te envió aquí a la tierra sin ningún propósito. Todos nacimos con un propósito y el Creador nos envió aquí no solo para empezar la carrera o no solo para empezar algo, sino nos envió también para terminarlo, para lograrlo. Y tú tienes esa capacidad, pero tú tienes que entender que no es fácil. Hay un proverbio y un refrán muy usado por muchas personas y este refrán dice, el que quiera azul celeste, que le cueste. Hay un precio a pagar. Y tú tienes que entender que para lograr terminar la carrera, para llegar hasta el final, para haber cumplido tus propósitos y alcanzar la meta, tienes que tener estas 3 cualidades en tu vida. Número 1, esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Bueno, el esfuerzo es la acción de emplear gran fuerza física o moral en algún fin determinado. No solamente necesitamos esfuerzo. Número 2, también necesitamos dedicación. La dedicación es la atención y el mismo esfuerzo que una persona dedica a una actividad. Y lo tercero, como nos decía el versículo bíblico, tenemos que tener paciencia, tenemos que correr la carrera con paciencia. Y la paciencia es la capacidad de sufrir, de tolerar desgracias y adversidades o cosas que pueden ser molestas u ofensivas, pero tenemos que enfrentarlas con fortaleza sin quejarnos, ni rebelarnos, ni detenernos. Eso es paciencia. Así que si tú quieres llegar hasta el final y ver cumplidos tus propósitos, tienes que tener esfuerzo, tienes que tener dedicación y tienes que aprender a tener paciencia. Esto es muy importante. La mayoría de nosotros, al ver el sacrificio, nos desanimamos, nos detenemos y parece que se vuelve un círculo vicioso. Porque decimos, bueno, el siguiente año lo volveré a intentar. En la siguiente ocasión lo intentaré una vez más. Y truncamos todo y se vuelve un círculo vicioso porque no somos personas que aprendemos o aprendamos a terminar estos procesos, estos propósitos y alcanzar la meta y aprender a llegar hasta el final. Hoy yo te invito a que no te desanimes. Y vamos, si este año no te alcanzó y vas a forjarte nuevas metas y nuevos propósitos, lucha, que no se vuelva un círculo vicioso. Lucha por verlos cumplidos con la ayuda de Dios, con la fe y la esperanza, con esfuerzo, con dedicación y con paciencia. Y te quiero dar un consejo, aprende a enfocarte. El apóstol decía, pongan sus ojos en Dios, pongan sus ojos en Jesús. Tú aprende a enfocarte, aprende a enfocar ese esfuerzo para que puedas verlo cumplido y no mires el sacrificio. No mires el sacrificio porque eso entonces te va a hacer detener y truncar esos propósitos, sino aprende a enfocarte mirando a la recompensa, para que cuando tú llegues al final y entiendas que todo valió la pena y valió la pena el sacrificio porque fuiste una persona dedicada que logró llegar hasta el final. No te rindas y sigue adelante. Y no te despegues de tu pantalla, seguimos en tu programa Cosa Buena que Ver.